Muy bien, vamos a hacer la clase sobre el sistema linfático, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta de que el sistema reticuloendotelial es un sistema bastante amplio, disperso en todo el organismo, ¿ya? Y por supuesto, esto está de alguna manera organizado en algunas estructuras, ¿no? El más representativo y el que es motivo del estudio desde el punto de vista semiológico, ¿no es cierto?, son los ganglios linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos, pero además de eso existen otras estructuras que también tienen la misma representación histológica y la misma función, ¿no es cierto?, que de los ganglios linfáticos, como son el vaso, la presencia del timo, la presencia de las adenoides, las amígdalas y otras acumulaciones linfáticas como son las placas de Teyer, ¿no? Y también otras acumulaciones de esta misma estructura en la submucosa, tanto de la mucosa gástrica, el apéndice, la médula ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven ustedes, es un sistema bastante disperso en todo el organismo, ¿no? Entonces, de todos estos sistemas, lo que nosotros vamos a tratar de explicarles ahora es la valoración y la evaluación de los ganglios linfáticos. Pero es conveniente tener alguna pequeña información, ¿no es cierto?, de otras estructuras que hemos mencionado, entre ellas la amígdala, o llamada también tonsilas, ¿no?, que van a ver ustedes esto en semiología de la cabeza. Pero hay que adelantar algo, ¿no? Las amígdalas son estructuras que están localizadas en una fosa, en la cara lateral de la faringe, llamada las fosas amigdalianas, ¿no? Tienen una forma romboidal, ¿no es cierto? Y está prácticamente situada detrás de la base de la lengua, ¿no es cierto? Y entre los arcos palatinos a ambos lados, ¿no? Entonces acá tienen ustedes una representación, ¿no?, donde se ve precisamente las amígdalas, en este caso. Son estructuras, miren ustedes, bastante grandes, pues también obviamente es una amígdala enferma, ¿no? Es un crecimiento obviamente amigdaliano, ¿no? Con signos inflamatorios, ¿no? Como compromete, prácticamente casi obstruye la parte posterior, llama de la faringe, ¿no? Estas son las amígdalas, ¿no? Y que son procesos que fácilmente se pueden inflamar, se pueden comprometer, ¿no es cierto? Y es una molestia muy frecuente, especialmente en los primeros años de vida, en los infantes, etcétera, ¿no? Aparte de eso, también hay otras acumulaciones, y esas otras acumulaciones de estructuras linfáticas originan lo que se llama las adenoides, o también llamadas amígdalas faringias, que también está acá. Vamos a darles una presentación de acá tienen las adenoides, miren ustedes, en la parte retronasal, ¿no es cierto?, que es obviamente la rinofaringe, ¿no es cierto?, existe una estructura de tipo linfática que se llama adenoides, ¿no? Y estas adenoides, acá en la transparencia del lado derecho del niño, el perfil del niño derecho, se ve cómo se hipertrofia y se puede infectar, ¿no? Los niños tienen mucha susceptibilidad a hacer este tipo de cuadros infecciosos. Y estos cuadros infecciosos, cuando son crónicos, como ven ustedes, va a producir obstrucción, ¿no?, de la vía aérea, ¿no es cierto? Y el niño se ve obligado a tener una reaspiración bucal, ¿no? Y como son manifestaciones o patologías de índole crónica, esto al final va a producir una deformación facial en el paciente, ¿no? Acá en la parte baja tienen ustedes las características de la cara de un niño, ¿no es cierto?, que tiene una adenitis, o sea, sí, pues, una adenoide crónica, ¿no? Entonces el paciente tiene una boquita abierta, el paciente tiene una prolongación, una protrusión, obviamente, del maxilar superior, ¿no? Esa es la llamada facies adenoidea, ¿no? La facies adenoidea. Entonces, los ganglios linfáticos, obviamente, como un dato importantísimo para hacer el examen físico, ¿no es cierto?, están agrupadas en regiones, ¿ya? Eso es importante, están agrupadas en regiones. En consecuencia, cuando nosotros queremos valorar, entonces hay que examinar región por región. Desde el punto de vista de su ubicación, los ganglios pueden ser superficiales, ¿no es cierto?, que nos ubican en el tejido conjuntivo subcutáneo, o sea, está por debajo, obviamente, de la piel, son fácilmente accesibles cuando uno trata de examinar estos ganglios superficiales.
Aparte de esto, existen los llamados ganglios linfáticos profundos que están junto a la fascia de los músculos, ¿no? Y otro grupo importantísimo que se encuentra en el interior de las cavidades del cuerpo, ¿no? Son bastante numerosos, ¿no? En condiciones normales son bastante pequeños, no mayores de 1 centímetro, ¿no? Entonces, los ganglios superficiales son los más accesibles o fácilmente accesibles al examen físico que podemos hacer, de tal manera que nos permite evaluar, ¿no? La condición o el estado de todo el sistema, ¿no? Entonces, al ser de unas estructuras fáciles a la impresión y a la palpación, ¿no? Muchas veces nos dan indicios de cuadros muy severos, de una patología que con frecuencia nosotros estamos tratando de descartar cuando encontramos un ganglio crecido, es que el ganglio puede tener características neoformativas, ¿no? Pero el ganglio también puede tener también problemas de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces son dos procesos que es necesario y que hay puntos que nos permiten diferenciar entre un ganglio inflamatorio y un ganglio de tipo neoformativo, ¿no? Por otro lado, los ganglios solamente son parte de estructura de todo el sistema, ¿no? Porque el sistema está integrado también por vasos, ¿no? Entonces, que está garantizando la circulación linfática. Entonces, los vasos linfáticos son un sistema de red muy semejante a la red venosa, ¿no es cierto?, que está drenando un líquido especial que se acumula en el intersticio que se llama linfa, ¿no? La linfa, entonces, obviamente, es drenada por el sistema linfático. Y cuando el sistema linfático de alguna manera se altera, sea por alteración de los vasos o alteración de los propios ganglios, ¿no? Entonces la linfa no va a ser drenada de manera apropiada y se va a producir una acumulación y una alteración, ¿no es cierto? Una alteración obviamente de la extremidad comprometida, ¿no es cierto? Que aumenta de volumen, ¿no? Y recibe el nombre de linfedema, ¿no? Que muy rápidamente o muy fácilmente se puede confundir con un edema, ¿no? Edema convencional, el edema clásico, ¿no? Entonces yo de paso les voy a decir, porque esto seguramente les van a repetir en el examen del celular subcutáneo. Cuando hablamos de síndrome edematoso, estamos hablando de acumulación de líquido en el espacio intersticial. Este líquido solamente tiene agua y moléculas muy pequeñas. Ese es el edema convencional que tenemos, ¿no es cierto? En cambio, en el linfedema es la acumulación de un líquido que tiene unas propiedades y unas características diferentes. Están integradas por moléculas grandes, restos celulares, restos de tejido necrótico, e inclusive bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es removido de otra manera. La única forma como se remueve a través de la circulación linfática, ¿no? Entonces, los ganglios que son motivo de nuestra clase de ahora y cómo vamos a examinar, ¿no? Hay que tener en cuenta que son estructuras nodulares, pequeñas, en condiciones normales no son palpables, ¿no es cierto? No son palpables. Está formado, obviamente, está recubierta por una capa, ¿no es cierto? Una envoltura de tejido que se llama conjuntivo fibroso, son los tabiques, ¿no? Conjuntivo fibroso, ¿no? La cápsula. Y de la cápsula está partiendo una serie de trabéculas, de tractos fibrosos, adentrándose hacia la intimidad del ganglio. En un corte transversal del ganglio, ustedes pueden diferenciar, obviamente, la zona cortical y la zona medular, ¿no? La zona cortical, donde se encuentran una serie de estructuras linfáticas, ¿no? Conformadas por trabéculas, ¿no es cierto? Y los llamados, obviamente, centros germinales, ¿no es cierto? Y a nivel de la médula, ¿no es cierto? También tenemos, obviamente, estructuras dispersas bajo la forma de cordones y entre ellas la presencia de senos. Esa es la médula. Pero también viendo ustedes que el ganglio tiene una parte por donde están ingresando los vasos, ¿no? Eso obviamente es el ilio, ¿no es cierto? Y por ahí están ingresando los vasos linfáticos, ¿no es cierto?, aferentes, o sea, están llevando la linfa hacia el ganglio. Una vez que se ha producido el filtrado de este líquido a nivel del ganglio, obviamente va a salir por los vasos eferentes, ¿no es cierto?, y se va a conformar vasos cada vez mayores para que finalmente lleguen a la circulación general, ¿no es cierto? Entonces los ganglios actúan como filtros biológicos, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hacemos nosotros la investigación, la indagación de tipo semiológica,
vamos a tener en cuenta alteraciones producidas obviamente en el ganglio linfático por sí, ¿no es cierto? Y también manifestaciones que pueden verse en los vasos linfáticos, ¿no? Y los vasos linfáticos, a semejanza de las venas, están conformados también por capilares linfáticos y por vasos o troncos linfáticos, ¿correcto? Y la otra cosa importante, ¿no es cierto?, es de que estas estructuras están obviamente favoreciendo la circulación de la linfa, ¿no? La linfa entonces obviamente está circulando a través de estos vasos eferentes, llega al ganglio linfático, y el ganglio linfático sale los vasos eferentes y finalmente termina en la circulación general. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía y algunos ratos de fisiología, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que los ganglios actúan como filtros, ¿no? Entonces retienen una serie de restos celulares, de partículas, ¿no?, de moléculas grandes, ¿no es cierto?, e inclusive de algunas células atípicas movilizadas, ¿no es cierto?, que también los retiran de la circulación y lo destruyen, ¿no? Eliminan también de la circulación las células necrosadas, células lesionadas, ¿no es cierto?, que provenientes de los tejidos obviamente inflamados, qué sé yo, ¿no? También es una barrera parcial contra la maduración de células neoplásticas, ya hemos mencionado, estas células que tienen tendencia a tener ese tipo de generar procesos de tipo neoformativo, en sus fases iniciales puede ser tranquilamente retirada por un ganglio, ¿no? Entonces, además, el ganglio reserva algunas características, obviamente, propias de los que llama de las estructuras, obviamente, fetales. Vamos a ver más adelante, porque tiene capacidad de producir también de manera, ya patológica, producir, glóbulos rojos, glóbulos blancos, eso se llama hematopoiesis extramedular. Lo más corriente y lo más frecuente que van a encontrar ustedes es que los ganglios obviamente participan en la respuesta inmunitaria del paciente, tanto en la respuesta celular como en la respuesta inmunitaria humoral, ¿no? La humoral a través de la producción de anticuerpos y la celular a través obviamente de células, obviamente de linfocitos, obviamente preparados para obviamente neutralizar al determinado tipo de enfermedades, ¿no? En cuanto a cómo actúa el sistema, los ganglios en este caso, tanto los gérmenes como el material extraño van a ser eliminados mediante fagocitosis, ¿no? Hay destrucción de las sustancias sólidas, que pueden ser bacterias, células, tejido necrosado, etc. Por otro lado, también hemos mencionado que hay algunas otras estructuras dispersas en otras áreas, como es el tubo digestivo. En el tubo digestivo, ¿no?, el sistema linfático tiene una función muy especial porque es la que garantiza la absorción de lípidos y las sustancias liposolubles, ¿no? Entonces, la absorción de lípidos, sustancias liposolubles del tracto digestivo no van directamente a la vena, sino van a los linfáticos, ¿no? Esto es lo que les decía, que en situaciones en las cuales la médula ósea puede estar de alguna manera comprometida, ¿no es cierto?, y no producir elementos, obviamente, de la sangre, los ganglios linfáticos y el sistema retículo en general puede reasumir y puede producir lo que se llama una hematopoiesis extramedular, ¿no? También hemos mencionado que está interviniendo en la regulación de un líquido especial ubicado en el intersticio, que es obviamente la reducción de la linfa. La linfa, que es un líquido obviamente integrado por moléculas grandes como proteínas y restos celulares, y la única forma de drenaje de estos líquidos es a través del sistema linfático. Acá un resumen de las funciones del sistema linfático: filtración de sustancias extrañas, ¿no es cierto?, producción de glóbulos blancos y linfocitos y monocitos con el compromiso de la médula ósea, ¿no es cierto? El paciente, cuando tiene un problema de tipo infeccioso, ¿no es cierto?, va a producirse un incremento, obviamente, del tamaño del ganglio, ¿no es cierto?, por presencia de producción adicional de glóbulos blancos, ¿no es cierto?, eso que se llama crecimiento ganglionar o también adenomegalia, ¿no es cierto?, para hacer frente al proceso infeccioso. Por otro lado, hemos mencionado la presencia de un líquido especial en el intersticio que denomina la linfa,
que es un líquido incoloro, compuesto por glóbulos blancos, proteínas, sales, grasas, etcétera, y que se transporta pues a los tejidos hacia la sangre a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos circulan la linfa, ¿no es cierto? Y tienen una estructura semejante dimensionada a las venas, ¿no es cierto? Está formado por un tejido conjuntivo y un sistema de válvulas que impide el retroceso. El sistema linfático, no se olviden, forma parte integrante del sistema inmunológico de defensa, tanto humoral como celular, ¿no? La circulación linfática no solamente, obviamente, termina en el ganglio, sino he mencionado que del ganglio salen los vasos eferentes, ¿no? La linfa capturada por los capilares linfáticos, ¿no es cierto? Y una vez que es filtrada, ¿no es cierto? Y además es filtrada en los ganglios, ¿no es cierto? Va a ser drenada, ¿no es cierto? Y va a salir por los vasos eferentes, que finalmente van a ir a dos grandes sistemas, el conducto torácico, ¿no? Y el conducto linfático derecho, ¿no? Esto es obviamente lo que ocurre en la circulación. Acá tienen los tres tipos de circulación: la circulación arterial, circulación venosa. Cuando ustedes hablen de síndrome edematoso, ustedes van a hablar precisamente de alteraciones, ¿no? A nivel de la arteria y de la vena, ¿no? Eso vamos a dejarlo ahí. Van a encontrar una serie de fuerzas como la presión oncótica, presión diastática, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso solamente están movilizando agua y moléculas de bajo peso molecular. Pero la presencia de algunas proteínas y de restos celulares, como he mencionado, no puede drenarse con este sistema. Y tiene que intervenir ahí la linfa, el capilar linfático que está acá obviamente de verde, ¿no? Entonces, si no hay un drenaje linfático adecuado, va a haber una acumulación de linfa y va a originar un tipo especial de edema llamado linfedema, ¿no? Linfedema. Acá tienen ustedes finalmente cómo la circulación linfática termina en los vasos centrales, ¿no? En el área superior derecha, ¿no? Toda la linfa es recogida por el conducto linfático derecho que desemboca en la vena clavia o subclavia derecha. Mientras en el resto del cuerpo es el conducto torácico de toda la parte inferior y desemboca en la subclavia izquierda, y ambas finalmente terminan en la vena cava superior, ¿no? Bueno, esto es lo que les he mencionado y no vamos a repetir, ¿no es cierto? Cuando hacemos ya una investigación de por qué un paciente tiene de repente un crecimiento ganglionar, porque esa es la forma más corriente, ¿no es cierto?, de presentación de patología asociada al sistema linfático, ¿no es cierto? Hay que preguntar primeramente cuándo apareció, ¿no es cierto?, cuando el paciente notó la aparición de este bulto o tumor que puede referir el paciente, ¿no es cierto? También hay que preguntar sobre la velocidad de crecimiento, ¿no? Si ha crecido, no ha crecido en el último tiempo, y si ha crecido de manera rápida o no ha crecido de manera bastante notoria, ¿no? También hay que valorar si existe o no existe sensibilidad en el área, igualmente la presencia o no de calor en la zona comprometida. También preguntar sobre alteraciones de la piel que cubre este crecimiento ganglionar, ¿no? En ocasiones la piel puede estar tranquilamente enrojecida, inclusive puede estar abierta por presencia de fístulas, y a través de esta fístula puede haber drenaje de material purulento, etcétera, especialmente en las adenopatías, obviamente, de tipo supurativas, infecciosas, ¿no? También es importante indagar y ver, obviamente, si son únicos o son múltiples, ¿no? Generalmente puede encontrarse, obviamente, ganglios solamente en una región o pueden encontrarse en varias regiones. Y los ganglios en una región determinada pueden ser solamente un ganglio o pueden ser varios ganglios, ¿cierto? Entonces, esas posibilidades existen, ¿no es cierto? Varios ganglios en una sola región o un solo ganglio en una región, ¿no es cierto? O también pueden ver varios ganglios en varias regiones. Es importante esto, ¿no? Especialmente en algunos tipos de neoplasia, van a ver ustedes más adelante, cuando se hace el famoso estadiaje, para ver, ¿no?, obviamente, cómo está, obviamente, extendida la enfermedad, ¿no? También es importante en la anamnesis preguntar los síntomas generales, como fiebre, pérdida de peso, astenia, decaimiento y palidez, ¿no? Esto es importante teniendo en cuenta que un crecimiento ganglionar puede deberse a una lesión localizada simple, ¿no es cierto?, pero también puede ser expresión de una enfermedad sistémica, precisamente debido al drenaje regional que tiene este sistema.
Entonces, los síntomas que hay que buscar adicional son del área correspondiente del drenaje, ¿no? Entonces hay que preguntar si tiene síntomas de otros órganos y sistemas, ¿no? Y en este caso, obviamente, ¿no? Si encuentro, por ejemplo, ganglios axilares, estaré pues indagando, obviamente, problemas a nivel de la mama, problemas a nivel del pulmón, que son las áreas, obviamente, de drenaje en esta zona. En el linfedema, igualmente, existe una serie de preguntas que hay que hacer, ¿no es cierto? La forma común de presentación del linfedema es un aumento de volumen de la extremidad, ¿no es cierto? La extremidad está aumentada de volumen, ¿no es cierto? Generalmente hay borramiento de los pliegues óseos, ¿no? De los relieves óseos, perdón, y pérdida de los relieves cutáneos, ¿no es cierto? Y la extremidad está notoriamente incrementada de volumen, ¿no es cierto? Entonces, hay que preguntar, obviamente, qué área y qué extensión tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ritmo de progreso también, ¿no? Y la duración, cuánto tiempo tiene de duración. Hay procesos agudos, subagudos y procesos crónicos. ¿Qué factores o enfermedades condicionantes puede tener el paciente? Recuerden que el linfedema puede ser, obviamente, por problemas inflamatorios, obviamente repetidos, o puede ser inclusive por alteraciones de tipo congénita de desarrollo de los vasos, o inclusive puede ser por problemas de tipo neoformativo, ¿no es cierto? ¿No? Inclusive, en algunas circunstancias, los cirujanos se ven obligados a hacer, se llama, exéresis o retiro, o lo que se llama vaciamientos ganglionares. En ese caso, obviamente, toda la circulación linfática de un área correspondiente va a estar alterada, y no sería raro que más adelante se genere un linfedema postquirúrgico, ¿no? Los síntomas acompañantes, enfermedades y tratamientos anteriores, si el paciente recibió medicación o no medicación, todas las características de la historia clínica que a ustedes les han ido señalando hasta el momento. Los antecedentes es sumamente importante, en la biología torácica, porque de repente en la biología torácica ella nos puede decir que hay crecimiento de los ganglios, obviamente en el ilio pulmonar, o sea, hay crecimiento de ganglios profundos, ¿no es cierto? Si el paciente ha recibido transfusiones, si tiene alguna patología crónica asociada, si ha sido sometido a cirugías, traumatismos, infecciones recurrentes, etc., ¿no? Una historia clínica completa, obviamente, como es debido. Ahora, la exploración física, básicamente, ¿no? Como se está haciendo a los ganglios superficiales, solamente utilizamos dos fases de la exploración, ¿ya? La inspección y la palpación, ¿no? El sistema linfático se explora solamente con estas dos fases, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que los ganglios están ubicados por regiones. Entonces hay que examinar región por región de manera ordenada, ¿no? Las otras concomitantes del sistema reticular epitelial que están ubicados en órganos ya bastante definidos, como el hígado y el vaso, obviamente serán explorados en el capítulo correspondiente, en este caso en el aparato digestivo, en el examen de abdomen, ¿no? Entonces, en los ganglios, obviamente, la zona que uno tiene que examinar, obviamente, debe estar completamente expuesta, una zona desnuda, y el explorador debe colocarse en una posición, obviamente, que le facilite el acceso a las diversas áreas que vamos a observar, que vamos a indicar más adelante, ¿no? Normalmente es muy difícil encontrar los ganglios, ¿ya? Los ganglios son tan pequeñitos, obviamente, que no son palpables, ¿no? Muy infrecuentemente pueden encontrar unos pequeños ganglios a nivel inguinal, ¿no es cierto? Que son ganglios, obviamente, que no tienen mayor trascendencia, son muy pequeños, muy pequeños. Pero si los ganglios comienzan a ser un poco más grandes, obviamente aún en la zona inguinal, por supuesto, tienen un significado y hay que buscar la causa y el motivo, ¿no? Entonces, como estos ganglios están ubicados en la parte, obviamente, en el tejido celular subcutáneo, hay que tener mucho cuidado durante la palpación, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra un ganglio, hay que examinar una serie de características, entre ellos, si el ganglio se puede desplazar sobre el plano profundo, ¿no? Y esto es importantísimo porque se sabe que los ganglios que tienen características neoplásicas tienden a infiltrar el plano profundo. Entonces se encuentran fijo al plano profundo, ¿no? Una característica importante, ¿no? También debe examinarse, por supuesto, lo que les he mencionado, no solamente el tamaño, sino también las zonas adyacentes, ¿no es cierto?, a las regiones que drenan el ganglio, ¿no? La piel subyacente, ¿cómo está? ¿No es cierto?
Cuando la piel es demasiado móvil, obviamente la palpación debe hacerse de manera muy delicada, ¿no es cierto?, para evitar el desplazamiento del ganglio. Pero una vez que uno ya identifica el ganglio, ya puede uno ya ubicarlo, fijarlo y describir o investigar las características correspondientes, ¿no? Entonces, las características correspondientes. ¿Qué características vamos a ver más adelante? Algunos términos que ustedes seguramente van a escuchar, ¿no es cierto?, en relación con los ganglios linfáticos. Van a encontrar términos relacionados simplemente con el crecimiento, y eso se llama adenomegalia o también linfadenomegalia. Acá no está calificando el término, solamente indica que el ganglio es palpable, es un ganglio grande y palpable, ¿no es cierto? También existe la posibilidad de que ustedes encuentren en las historias clínicas adenopatías. Adenopatía simplemente significa que es un ganglio aumentado de tamaño por alguna enfermedad, nada más, ¿no? En ocasiones, los ganglios pueden encontrarse, obviamente, aumentados de tamaño y, obviamente, pueden estar inclusive unidos unos con otros. O sea, puede haber crecimiento de ganglios y se van a yuxtaponer, ¿no? Y van a formar una masa irregular. Eso se denomina conglomerado ganglionar, ¿no? Entonces, en estos casos es útil, no solamente el conglomerado, sino el ganglio, es útil marcar los límites con el lápiz demográfico, ¿no es cierto? Y hacer un control periódico para ver si el ganglio obviamente está creciendo, etcétera, etcétera. Se puede controlar tranquilamente el crecimiento. Por otro lado, también ustedes deben valorar la sensibilidad al tacto. En este caso, los ganglios inflamatorios son característicamente dolorosos, ¿no es cierto? Y la consistencia, generalmente, de los ganglios inflamatorios es una consistencia elástica, semejante a la sensación que tienen ustedes cuando se presiona el lóbulo de la oreja, del llama de la nariz, ¿no es cierto? En otras ocasiones, a veces cuando el ganglio ha supurado y hay presencia de pus, ¿no es cierto?, o materia líquida dentro del ganglio, puede haber una sensación de elástica a la presión. Eso se llama renitencia. Renitencia. Cuando existe renitencia, obviamente uno piensa que existe material líquido, ¿no es cierto? Y tranquilamente uno puede hacer una punción y aspiración y ver qué es lo que está pasando. Esto ocurre, por ejemplo, en las adenitis supuradas, ¿no? Se infecta el sistema del ganglio, obviamente, y se produce pus, ¿no es cierto? Esto es lo que puede ocurrir tranquilamente en las adenitis supuradas. Pero cuando estamos frente a un ganglio ya crecido, ya identificado, hay que hacer una serie de estudios semiológicos. Este es el estudio semiológico que hay que hacer, ¿no? Primeramente, ubicación anatómica, por supuesto, la adenomegalia, ¿no? De acuerdo a las áreas que vamos a mencionar más adelante. Determinar el número, si son adenomegalias únicas o múltiples, ¿no? También la mensuración es importante, especialmente en centímetros, ¿no? Poniendo o remarcando el diámetro longitudinal, el diámetro transverso. Analizar las características de la superficie. Desde ese punto de vista, la superficie puede ser lisa, puede ser irregular, pueden ser nodulares. También con la palpación se puede determinar la consistencia, ¿no? Los ganglios pueden ser elásticos, ¿no? Como ocurre en el ganglio inflamatorio reactivo, ¿no es cierto? O pueden ser blandos, ¿no? O blandos con renitencia, como les he mencionado, cuando hay contenido líquido, como pus dentro del ganglio. O también pueden ser fibrosos, leñosos y pétreos, ¿no? Como ocurre en los pacientes que tienen ganglios neoplásicos o ganglios metastásicos. En cuanto a la sensibilidad, los ganglios inflamatorios son dolorosos, ¿no es cierto? Y los ganglios neoplásicos no son dolorosos, ¿no? Esto es importante. También se debe valorar la movilidad con respecto a planos profundos y la movilidad con respecto a planos superficiales. En este sentido, el ganglio neoplásico tiene tendencia a fijarse al plano profundo. Entonces, cuando ustedes tienen un ganglio neoplásico con las características mencionadas anteriormente, agarran el ganglio y tratan de desplazar, van a ver ustedes que está fijo al plano profundo, ¿no? Entonces, es como la pinza de un cangrejo, por eso se llama cáncer, ¿no es cierto? Infiltra el tejido y no deja moverse. En cambio, los ganglios inflamatorios obviamente se desplazan fácilmente, ¿no? Y más bien pueden estar unidos más bien al plano superficial, es decir, a la piel. Y puede haber cambios en la piel. La piel puede estar enrojecida, puede haber inclusive pequeños orificios llamados fístulas, puede haber cicatrices, o pueden haber inclusive la presencia de secreciones. Entonces, dos situaciones importantísimas que hay que diferenciar cuando estamos frente a un ganglio, es decir, si el ganglio es inflamatorio o es un ganglio de tipo neoplásico. Ya ustedes
por la misma definición, deben darse cuenta de la importancia, ¿no es cierto? Ganglio inflamatorio, señor, no se preocupe usted, es un problema inflamatorio, ¿ah? De repente hay una celulitis, un área infectada por algún sitio, ¿no es cierto?, que está motivando este ganglio inflamatorio. Ganglio neoplásico, hay que parar la oreja, ¿no es cierto? ¿No? Se trata de un ganglio, una neoplasia primaria del ganglio, estamos frente a un linfoma, un linfosarcoma, ¿no? O estamos frente a una presencia de un ganglio de tipo metastásico, de repente un cáncer nos llama gástrico, un cáncer pulmonar, etcétera, etcétera, que haya sembrado un cáncer mamario, ¿no es cierto?, que haya sembrado, obviamente, se ha extendido el proceso hacia el ganglio regional correspondiente. Esto es importante porque la región correspondiente es la que se compromete. En cuanto al número y tamaño, no hay diferencia entre los dos, ¿no es cierto? En cuanto a la consistencia, sí, tienen ustedes, el ganglio inflamatorio es blando, friable, la superficie es regular, lisa, la sensibilidad dolorosa, ¿no? Y puede fijarse a la piel y puede haber cambios dérmicos, como he mencionado, fístulas, secreciones, etc. El ganglio neoplásico es duro o pétreo, es irregular, no nodular, es indoloro, ¿no? Y está fijo a plano profundo. ¿Ah? Entonces, miren ustedes, semiológicamente podemos hacer, por supuesto, la diferenciación, ¿no? Claro que estos pacientes de inmediato van a tener que ser sometidos a una biopsia, ¿cierto? Pero miren ustedes cuánto podemos avanzar desde el punto de vista semiológico, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a determinar y vamos a referirles las áreas que tienen que examinar, ¿no? Las áreas, tenemos la área de distribución en la cabeza, ¿no es cierto? Y en esta área, obviamente, hay unas 3 fases de exploración, ¿no es cierto? Primero hay que ver la base, se llama los ganglios de la base del cráneo, los suboccipitales. Ya en la parte lateral, vamos a ver los ganglios preauriculares, los retroauriculares, ¿no? Los preauriculares se encuentran sobre los retroauriculares sobre la apófisis mastoides, ¿no es cierto? Los preauriculares por delante del pabellón auricular, ¿no? Por delante del trago, ¿no es cierto? Los parotidios, que encuentran, o también retrofaringios, o también llamados amigdaleanos, ¿no es cierto? Que se encuentran en el ángulo mandibular. Después tenemos los submaxilares, ¿no es cierto? Y en el vértice, que están entre el ángulo y el vértice del mandibular, ¿no es cierto? Y finalmente los submentonianos en la parte anterior. Entonces acá tienen ustedes de manera gráfica lo que les estoy mencionando, acá arriba los preauriculares, retroauriculares, los occipitales o suboccipitales, este ganglio tonsilar, ¿no? O faringio, como hemos mencionado, ¿no? Los submaxilares, los submentonianos, ¿no? Acá también hay parte de representación de los ganglios cervicales, que es la otra área. En el cuello, obviamente, hay que diferenciar en el cuello, ¿no es cierto?, 4 etapas de exploración. Primeramente, los ganglios cervicales superficiales que están discurriendo a lo largo del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, ¿cierto? Estos ganglios, llama cervicales, ganglios cervicales superiores. Superficiales, ¿no? A lo largo del esternocleidomastoideo. Los ganglios posteriores, ¿no es cierto?, cervicales posteriores, que están discurriendo a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, ¿no? Y también tenemos los ganglios cervicales profundos, que están por debajo del esternocleidomastoideo, y un ganglio muy interesante, que vamos a ver más o menos más adelante, que son los ganglios supraclaviculares. Que están en la parte baja, ¿no es cierto?, en la unión prácticamente del esternocleidomastoideo con, obviamente, la clavícula, ¿no? Entonces, estos son los ganglios que hay que examinar en el cuello, ¿no? El cuello. Acá tienen ustedes, obviamente, una representación, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado, más o menos una representación gráfica para, ¿no?, identificar. Nuevamente recuerden que cada una de estos ganglios están drenando regiones especiales, ¿ya? Entonces, cuando hay infecciones de algunas regiones en el cuero cabelludo, por supuesto, hay que buscar, pues, obviamente, los occipitales y los retroauriculares, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? A nivel de las axilas es importante porque la axila se comporta como una estructura así, obviamente, una pirámide truncada, ¿no es cierto? Que tiene una cara anterior, no es más fácil, una cara anterior, que está en la pared de los pectorales, ¿no es cierto? En la cara posterior, los músculos dorsales, la parte medial pegada a la caja torácica, en la parte lateral pegada al brazo y, obviamente, en la punta de la axila, ¿no? Estas áreas obviamente deben ser descritas, ¿no es cierto? Y acá tienen ustedes, también pueden tener otras denominaciones, ¿no es cierto? Como ganglios pectorales, ganglios subescapulares, humerales, centrales, apicales, no interesa. Lo que es importante es de que hay
5 áreas que tienen que examinar: área interna, área externa, área anterior, área posterior y en el ápice, obviamente, de la axila. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, por supuesto, ¿no? Tienen que ubicar ustedes tienen que tener una posición cómoda para examinar axila por axila. Acá tienen ustedes un ejemplo, por ejemplo, del drenaje linfático de la glándula mamaria, ¿no es cierto? La glándula mamaria obviamente tiene drenaje no solamente a los ganglios superficiales, sino también a los ganglios profundos. Los ganglios de la mamaria interna, externa, ¿no? En la parte profunda, se compromete, pero también puede comprometer, miren ustedes, los ganglios axilares. Entonces, un buen estudio de ganglios, se llama de las axilas, especialmente si una mujer tiene de repente una pequeña tumoración en la mama, es importante, ¿no? Es importante para poder hacer, obviamente, la pesquisa que puede estar ocurriendo. Siguiendo el brazo, podemos encontrar los llamados ganglios epitoclares, no muy frecuente la presentación de ganglios epitoclares, pero tranquilamente se encontraría en la parte correspondiente al epicóndilo humeral, ¿no es cierto?, entre el bíceps y tríceps. Y obviamente, es un ganglio que está drenando, ¿no? Toda el área cubital del antebrazo, ¿no? Entonces, la técnica de obturación, miren ustedes acá en la figura, ¿no es cierto? El explorador está sosteniendo el brazo, ¿no es cierto?, y examinando la parte inferior, ¿no? Entonces, el codo tiene que estar ligeramente flexionado, ¿no es cierto?, y hay que palpar delicadamente para poder identificar. Otra región son los ganglios inguinales y los ganglios popliteos, ¿no? Obviamente, el paciente tiene que ser acostado en el cúbito supino, con las rodillas ligeramente flexionadas y toda el área, obviamente, descubierta. Y podemos encontrar los ganglios inguinales superficiales superiores y ganglios inguinales superficiales inferiores. Esto en relación con el ligamento inguinal, ¿ya? Con la arcada inguinal. Entonces, los superficiales superiores están por encima de la arcada inguinal y los inferiores, ¿no?, están por debajo de esta, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes abajo una representación, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes 2 y 1, ¿no? Son los ganglios superficiales superiores, ¿no? Y 3, ¿no? Y son los inferiores. Otra forma de reportar los ganglios a nivel inguinal es trazando una perpendicular por la parte media, ¿no es cierto?, que de la arcada inguinal, y una línea transversal, y se origina 4 cuadrantes, y de acuerdo a los cuadrantes se puede tranquilamente identificar los ganglios, ¿ah? Entonces, no interesa, lo único que tienen que hacer es tratar de, obviamente, de identificar y evaluar las características de los ganglios, ¿no? Los superficiales están, obviamente, pues paralelos entonces al ligamento inguinal, y son responsables del drenaje de la zona glútea, de la pared abdominal inferior, inclusive del perineo, y las regiones superficiales de la extremidad inferior. Mientras que los otros ganglios, obviamente, están situados en la parte media, al lado de la vena femoral, y drenan los vasos femorales, ¿no?, y de los genitales externos, ¿no? Es importante, acá hay una diferenciación del drenaje linfático, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? En el drenaje, por ejemplo, testicular, ¿no?, es una neoplasia de testículo pues, frecuente en sujetos jóvenes, ¿no es cierto? Los ganglios, si es que aparecen por patología testicular, comprometen, obviamente, ganglios intraabdominales, no comprometen los ganglios inguinales. Solamente si las lesiones están localizadas en el escroto, en el pene, ahí sí el paciente puede tener ganglios o localizados en la zona inguinal. En cuanto a los genitales femeninos internos, igual. Las neoplasias ováricas, etcétera, etcétera, dan metástasis hacia los ganglios pélvicos y ganglios paraórticos. Solamente las patologías que están ubicadas en la vulva y en el tercio inferior de la vagina sí van a drenar a los ganglios inguinales. Estas son algunas situaciones que pueden confundir, ¿no es cierto?, con un ganglio. O sea, cualquier tumoración, ¿no?, en el cuello, obviamente hay que pensar que puede deberse a otra cosa, no necesariamente ganglio. Pero teniendo en cuenta la ubicación de la región y la historia clínica, nos va a orientar fácilmente, ¿no es cierto? Acá hay algunos tipos ya de procesos, los que podemos mencionar, entre ellos son la inflamación aguda del ganglio. La inflamación aguda del ganglio va a originar lo que se llama las adenitis, y las adenitis generalmente cuando son gérmenes muy agresivos, ¿no es cierto?,
Estas se llama adenitis, pueden tranquilamente supurar, ¿no? Y se necrosa el tejido y por supuesto se produce un pus y se produce entonces un absceso, ¿no? Y que puede fistulizarse, abrirse y drenar en la piel, ¿no? En ocasiones, este proceso inflamatorio de adenitis puede extenderse al tejido circundante y eso se denomina adenoflemón. Un tipo especial de adenitis, ¿no es cierto?, que se presenta de manera subaguda o crónica, es la adenitis tuberculosa. Hay una forma, la forma llamada linfomatosa, gaseosa, que se localiza a nivel cervical, ¿no es cierto?, produce compromiso de los ganglios, obviamente, y estos ganglios sí tienen tendencia a unirse a planos profundos. Al inicio pueden ser de consistencia un poco incrementados, pero más adelante, ¿no?, se reblandecen y pueden inclusive drenan una secreción de tipo gaseosa, ¿no? O sea, hay fistulación y más adelante pueden curar. Y cuando curan, obviamente se produce una cicatriz irregular retráctil, eso se denomina escrófula. Acá tienen ustedes una adenitis tuberculosa, ¿no? Y la secuela, miren ustedes acá, una cicatriz bastante notoria, irregular, retráctil, ¿cierto? Entonces, en un paciente que tiene una adenitis de tipo tuberculosa. También, obviamente, hemos mencionado que puede comprometerse, ¿no es cierto?, obviamente, los vasos linfáticos. Acá tienen ustedes una lesión en la parte superior, una lesión en el antepié, ¿no es cierto?, y se va a producir, obviamente, el drenaje linfático, ¿no es cierto?, del material extraño, bacterias, etcétera, que cuando es muy irritante o los gérmenes son demasiado, demasiado severos en cuanto a su producción de enfermedad, puede producir inflamación de los capilares linfáticos. Y los capilares linfáticos acá lamentablemente no se ve, pero se va a ver como una especie de red, una red roja, eso se llama linfangitis reticular, ¿no? Más adelante, estos capilares linfáticos se van a unir y van a formar los llamados vasos o troncos linfáticos. Acá en la parte inferior, lamentablemente, no se ve muy bien, pero en este caso, la linfangitis troncular va a generar una especie de cordón rojizo que empieza en la zona infectada y termina en el ganglio correspondiente, ¿no? Que se llama linfangitis troncular. En la sífilis, obviamente, ustedes saben perfectamente que los puntos de inoculación son los genitales externos, tanto en hombres como en mujeres, y en ese caso, obviamente, en el hombre, como comprometen, obviamente, el tema del pene, el petrucio, etcétera, obviamente va a haber localización y crecimiento de ganglios inguinales, ¿no? Estos ganglios inguinales son indoloros y no supuran. Eso es lo lamentable de la sífilis, ¿no? Y la excepción de los ganglios inflamatorios. Todos los ganglios inflamatorios son dolorosos. En este caso, miren ustedes la trampa de la naturaleza, ¿no? Son indoloras, no supuran, y lo peor, que pueden obviamente involucionar espontáneamente, ¿no es cierto? Hay otra patología muy frecuente en niños, obviamente, que se llama la mononucleosis infecciosa. En este caso, se van a encontrar crecimientos ganglionares, especialmente cervicales. Son adenomegalias medianas, inclusive grandes, dolorosas, y está asociado, ¿no es cierto?, a la presencia de un problema inflamatorio severo de la faringe, ¿no? Hay una angina eritematosa. Y también como expresión de compromiso del sistema reticuloendotelial, nosotros podemos encontrar que existe esplenomegalia, ¿no? Otra enfermedad que ustedes han escuchado, seguramente la enfermedad de Nicolás Fabry, ¿no? También obviamente hay crecimientos ganglionares, inguinales, pero en este caso sí hay obviamente fistulización y se produce obviamente adherencia a la piel y finalmente se puede aperturar y ver secreciones. Esa es la enfermedad de Nicolás Fabry. Procesos obviamente de tipo también informativo, los linfomas, pueden ser linfomas primarios, ¿no es cierto?, linfoma de Hodgkin, o linfoma no Hodgkin, o los linfosarcomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos casos hay crecimientos múltiples, no hay cambios cutáneos. Acá también, obviamente, los ganglios, ¿no? A veces, como haciendo trampa en la naturaleza, son ligeramente elásticos, ¿no? Yo les dije que los ganglios neoplásticos son fibrosos, leñosos, sí, por supuesto, pero en este caso, inicialmente, los ganglios son ligeramente elásticos, no dolorosos, ¿no?
pero sí pueden adherirse entre ellos, o sea, pueden formar lo que se llama conglomerados ganglionares. Y aparte, obviamente, existe manifestaciones de índole general, pueden haber síndromes febriles asociados. En cambio, las neoplasias metastásicas, ¿no? Obviamente el tamaño es variable, los núcleos, los ganglios son duros, adheridos a plano profundo, con superficie irregular y son no dolorosos, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, obviamente, miren ustedes, acá el linfogranuloma venéreo, miren ustedes cómo se apertura, ¿no es cierto? A diferencia de la sífilis, ¿no? El chancro de la sífilis que no se apertura. Al lado derecho tienen ustedes un ganglio, obviamente, se llama, que corresponde a un ganglio de Hodgkin, pero si ustedes ven, obviamente son varias irregularidades, o sea, que no es un solo ganglio, sino son varios ganglios crecidos y adheridos, o sea, yuxtapuestos. Esto se llama un conglomerado ganglionar, ¿correcto? Conglomerado ganglionar. Acá tienen también lo que les he mencionado en relación con la mononucleosis infecciosa. Acá tienen ustedes los signos clínicos, ¿no? De una mononucleosis infecciosa, una faringitis, una angina bastante severa, ¿no es cierto? Crecimientos ganglionares, miren ustedes, cervicales acá en el cuello niña, ¿no es cierto? Puede haber hepatomegalia y puede haber esplenomegalia, ¿no? Y en algunos casos hay un rash cutáneo, ¿no? Entonces, característico de la del paciente con mononucleosis infecciosa. Linfedema ya lo mencionamos, es un líquido, obviamente, que tiene que ser drenado, es un líquido que tiene una alta concentración de proteínas, células blancas, ¿no? De tejido necrótico, lípidos, etcétera, etcétera, que no pueden ser drenados de otra manera y tienen que requerir de la presencia de la circulación linfática, ¿no? Este líquido, obviamente, se llama linfa, ¿no? Y la acumulación de esta linfa, obviamente, origina lo que se llama el linfedema. El linfedema que se debe por una obstrucción de los vasos linfáticos, acumulación obviamente de la linfa en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Y que obedece a una serie de causas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del linfedema? ¿Qué va a originar? Aumento de volumen de la extremidad, ¿no es cierto? Borramiento de los relieves óseos y de los pliegues cutáneos, ¿no? En ocasiones, especialmente en las formas crónicas, van a ver ustedes que la extremidad, ¿no? Se distiende tremendamente, ¿no? Y tiene una apariencia de una piel, el clima del pie de un elefante, que viene obviamente el término de elefantiasis, ¿no? Elefantiasis. Este es el tema, el ciclo de transmisión, de cómo se va generando y se va transformando el linfedema. Hay inicialmente acumulación de linfa, acumulación de fibroblastos, adipocitos y macrófagos, ¿no? La respuesta inflamatoria acá obviamente está alterada, ¿no es cierto? Y por eso los cuadros inflamatorios infecciosos adicionales son más frecuentes. Posteriormente existe fibrosis, cicatrizaciones subcutáneas y cambios cutáneos bastante severos. ¿Ah? Entonces van a ver ustedes que la piel, obviamente, del paciente con linfedema es una piel engrosada, fibrosa, obviamente incapaz de poder, como se llama, pinzar inclusive con la mano. ¿Ah? Estos son obviamente los linfedemas. Hay primarios de tipo congénito, como muchos de ellos, que pueden aparecer precozmente o tardíamente, ¿no? Los secundarios están relacionados, ya como les he mencionado, problemas inflamatorios crónicos de una zona, radioterapia, ¿no es cierto? O puede ser inclusive simplemente iatrogenia posterior a una resección de tipo quirúrgica, como ocurre en la neoplasia mamarias, ¿no es cierto? Entonces, la historia clínica es importantísima, ¿no? Acá tiene el linfedema primario, enfermedad de Milroy, enfermedad de Meigs, los más característicos, ¿no es cierto? Y de las secundarias, infecciosas, y de las infecciosas, las infecciones bacterianas a repetición obviamente van a producir inflamación de la pared de los linfáticos y al final los linfáticos obviamente se obstruyen, ¿cierto? Pero también obviamente hay enfermedades parasitarias, que no hay en nuestro medio felizmente, es la filariasis, ¿no? También en las neoplasias, en la obesidad, ¿no es cierto? Y obviamente en otra serie de enfermedades se va a producir alteraciones de la circulación linfática y el paciente va a tener el típico linfedema. Esta es la semiología del linfedema. Es regional, compromete los miembros inferiores o el área comprometida, donde ha sido extirpado de repente los ganglios. La piel tiene un cambio bastante espectacular, es terrosa, dura, no depresible, es áspera, por supuesto. Hay el signo llamado de Kaposi-Steinberg, que significa que ustedes no pueden pinzar la piel, agarran la piel como si estuvieran agarrando un caucho, no pueden pinzar, ¿no es cierto? Hay un aumento de la producción de queratina, ¿no es cierto?
Hay obviamente la presencia, inclusive a veces la presencia de pequeña cantidad de drenaje de cremas de linfa a través de pequeños poros, ¿no es cierto? Y en las fases iniciales, obviamente, pues, puede ser dolorosa, pero posteriormente, ya cuando hay el cuadro fibroso, todo, obviamente, se va a producir, obviamente, un linfedema que no tiene. Acá tienen, miren ustedes, la diferencia de una pierna del lado derecho de esta mujer conjuntamente con el otro. Tienen un crecimiento tremendo y de ahí el término de elefantias, ¿no? Elefantias. Hay que buscar la causa, entonces. Este finalmente es lo que les decía, el ganglio supraclavicular izquierdo, ¿no es cierto? Este es el famoso ganglio de Virchow. Esto es un ganglio metastásico secundario a una neoplasia de posible origen, obviamente, respiratorio o de origen gástrico. Y por supuesto, tendrá las características del ganglio neoplásico. Muy bien, chicos, disculpen ustedes con todas las dificultades. Este tipo de Zoom nos ha cambiado el chip, así que yo particularmente tengo un poco de dificultad de conectarme. Bien, nos estaremos viendo en una próxima reunión. Lo que podemos hacer es que si ustedes desean, yo puedo remitirles en algún correo electrónico las transparencias para que puedan ustedes revisar, ya que no hemos podido grabar.